Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. He cambiado el saludo porque, me parecía absurdo saludar a otras personas según el momento en el que yo estuviera grabando, ¿no? Y bueno, eso es básicamente por lo que ahora saludo de esta manera. Bueno, vamos a iniciar un nuevo rinconcito, sí, otro más del canal. Dedicado a la psicoterapia. El término proviene de psicología y terapia y es un tratamiento científico de naturaleza psicológica que, a partir de manifestaciones psíquicas o físicas del malestar humano, promueve el logro de cambios o modificaciones en el comportamiento, la salud física y psíquica, la integración de la identidad psicológica y el bienestar de las personas o grupos tales como la pareja o la familia. Y dicho esto, a nosotros, a mí, como bien sabéis, los espectadores del canal, me interesa especialmente el mundo de la infancia, niñez y adolescencia. En cuanto a los servicios que pueden prestarse y que son prestados en cierta medida por mí, algunos otros los derivaría a colegas con la capacitación adecuada. Son servicios en torno a la adopción, en los que se abordan las secuelas del abandono, trastornos de apego, trastornos de vinculación y la adaptación a la nueva realidad familiar. Por lo que hace, también se implementan técnicas de alto impacto en el mundo de la infancia, niñez y adolescencia, como digo, en el que, refiriéndonos con esta expresión, técnicas de alto impacto, a las más modernas herramientas terapéuticas dentro de la psicología. Se trataría de técnicas que trabajan la integración cerebral, y es que entre ambos hemisferios se producen desequilibrios que se traducen en creencias, emociones, sensaciones corporales y niveles de perturbación muy diferentes. Utilizando dichas herramientas se puede integrar la información que es la causante de dichas perturbaciones. Luego también contemplamos la terapia familiar sistémica, haciendo alusión a la necesidad de especialistas en intervenciones familiares desde un enfoque sistémico.
Y en el ámbito o en el campo del aprendizaje y la psicopedagogía, abordamos dificultades como la dislexia, la disgrafía, el trastorno de aprendizaje no verbal y la discalculia. A continuación, dedicaremos esencialmente el vídeo a los 6 tipos principales de terapias psicológicas. Se tratará de un resumen sobre las distintas formas de psicoterapia. La mayoría de personas que no han estudiado psicología, cuando escuchan la palabra psicoterapia, lo primero que se imaginan es a un paciente tumbado en el diván y un hombre mayor, el terapeuta, con una libreta apuntando lo que éste le cuenta. Existe, sin duda, un gran desconocimiento en la población sobre la psicología y la psicoterapia. Muchos no conocen la diferencia entre un psicólogo, un psicoanalista y un psiquiatra, o la diferencia entre un psicólogo y un coach. Y tampoco conocen los distintos tipos de terapia que existen. Respecto a este último punto, el problema surge cuando deciden acudir a terapia psicológica y se encuentran con las distintas categorías profesionales: terapeuta psicoanalítico, terapeuta cognitivo-conductual, terapeuta sistémico, y entonces se preguntan, o nos preguntamos, ¿qué es eso? En el mundo de la terapia psicológica existen distintas perspectivas teóricas y prácticas que tratan los problemas de manera diferente. Para aquellos a los que les gustaría saber qué tipos de psicoterapia existen, abordaremos en este vídeo y explicaremos los distintos enfoques psicoterapéuticos a través de un resumen de los tipos de terapia psicológica utilizadas actualmente. Bueno, conviene recordar o exponer en primera instancia los beneficios de acudir a terapia psicológica. Los pacientes acuden a terapia por distintos motivos. No es fácil, no obstante, tomar la decisión de asistir a la consulta de un terapeuta. Por desgracia, todavía existen prejuicios respecto a esta práctica, sobre todo por las falsas creencias sobre qué es la psicoterapia y a quién va dirigida. Muchos individuos piensan que ir al psicólogo es sinónimo de ser una persona débil, aunque acudir a terapia psicológica ayuda a ser una persona más fuerte emocionalmente y aporta herramientas para una mejor adaptación a las situaciones complicadas que pueden aparecer en el día a día. De manera resumida, la terapia psicológica aporta estos beneficios. Mejora el bienestar y ayuda a sentirse mejor. Aporta herramientas para un mejor manejo de los conflictos. Ayuda a cambiar las creencias limitantes. Permite vivir en armonía. Las sesiones son confidenciales, por lo que se pueden contar los secretos. El psicólogo va a prestar apoyo y es una persona en la que se puede confiar.
asesora a un profesional cualificado, empodera frente a la vida, ayuda a conocerse mejor. Si tienes curiosidad por saber más sobre los beneficios psicológicos que la psicoterapia aporta, puedes acudir a multitud de artículos sobre el particular. Eso sí, intentad seleccionar con cierto criterio. En la red, como bien sabéis, hay de todo. Pasemos a las razones por las que acudir a terapia psicológica. La psicoterapia es efectiva para superar muchos problemas de carácter psicológico y para mejorar el bienestar. A pesar de los muchos estudios que avalan su eficacia, hay personas que, incluso necesitando ayuda, no son conscientes de que tienen el problema o evitan afrontar la realidad. La siguiente lista muestra algunas señales que pueden indicar que ya es hora de acudir al psicólogo. Nada de lo que has hecho hasta el momento parece funcionar. Tus amigos o familiares ya están cansados de escuchar. Empiezas a abusar de sustancias para aliviar síntomas negativos. Tus conocidos están preocupados por ti. No dejas de pensar en lo negativo. Sientes una agresividad que no puedes controlar y piensas que todo el mundo está en contra. Te cuesta dormir. No disfrutas igual de las cosas y nada te motiva. Bueno, eso entre otras, ¿verdad? Quedaos especialmente con el abuso de sustancias y los problemas para tener un sueño reparador. Veremos luego por qué. Subrayo estas dos circunstancias. Pasemos ahora sí, a los tipos de terapia psicológica. Si nunca has acudido a terapia psicológica, la experiencia puede ser un poco misteriosa al principio e incluso intimidante, ya que existen distintos tipos de psicoterapia con diferentes maneras de resolver los problemas y al principio puede ser complicado saber cómo navegar entre estos. A continuación, voy a explicaros los enfoques o modelos psicoterapéuticos que existen. En primer lugar, la terapia psicoanalítica y psicodinámica, la que yo profeso. La terapia psicoanalítica tiene su origen en el modelo teórico propuesto por Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Su teoría explica el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos inconscientes que se originan en la niñez. Para entender los pensamientos disfuncionales, el psicoanálisis pone énfasis en los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia y permanecen en el inconsciente afectando al sujeto. El psicoanalista se encarga de hacer aflorar los conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. La asociación libre tiene que ver con la catarsis emocional.
y es técnica que pretende que el paciente se exprese en las sesiones psicoterapéuticas todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes tal y como se le presentan, sin reprimirlas en modo alguno. Una vez el paciente se ha expresado, el psicoanalista debe determinar qué factores dentro de esas manifestaciones reflejan un conflicto inconsciente. Este modelo de psicoterapia también se centra en los mecanismos de defensa, que son maneras incorrectas de resolver el conflicto psicológico y pueden dar lugar a trastornos en la mente y la conducta, y en los casos más extremos, a la somatización del conflicto psicológico y las disfunciones físicas que lo expresan. Si queréis saber más sobre psicoanálisis, os recomiendo las siguientes lecturas. Sigmund Freud, Vida y obra del célebre psicoanalista, Mecanismos de defensa, 10 maneras de no afrontar la realidad y la teoría del inconsciente de Sigmund Freud. Dentro de este tipo de terapia psicológica, la psicoanalítica y psicodinámica, vamos a referirnos ahora concretamente a la psicoterapia psicodinámica. La terapia psicodinámica sigue la línea que recoge el pensamiento psicoanalítico de la posmodernidad. Por tanto, se deriva del psicoanálisis, aunque con una mayor brevedad, por medio de la focalización de la intervención en ciertos conflictos destacados en la condición actual del paciente. Puesto que deja atrás la visión clásica, recoge aportaciones como el enfoque analítico del yo o el de las relaciones objetales de la corriente kleiniana. Además de la contribución de Melanie Klein, otros psicólogos como Adler o Ackerman han participado en el desarrollo de la terapia psicodinámica. Para la práctica de esta forma de terapia se han propuesto cambios en los modos de llevar la terapia. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: ayudar al cliente a obtener insight sobre sus motivos y conflictos ocultos. Actualmente aún coexisten las terapias psicodinámicas con las psicoanalíticas. Estas últimas siguen centrándose en la visión de Freud y reciben el nombre de psicoterapias de orientación psicoanalítica. Las diferencias más claras entre ambas orientaciones son: en la terapia psicodinámica, la frecuencia semanal típica de las sesiones es de 1 o 2, mientras que en la terapia psicoanalítica es de 3 o 4.
terapeuta asume una posición activa y directa en la terapia psicodinámica. En la orientación psicoanalítica es un enfoque neutro y no intrusivo. El terapeuta psicodinámico aconseja y refuerza aspectos no conflictivos del sujeto. El terapeuta psicoanalítico evita dar consejos y limita sus intervenciones a las interpretaciones. En el enfoque psicodinámico se utiliza un amplio rango de intervenciones, incluyendo técnicas interpretativas, educativas y de apoyo. El enfoque psicoanalista enfatiza la libre asociación, la interpretación y el análisis de los sueños. Pasemos ahora a la terapia cognitivo-conductual. Desde esta perspectiva, la cognitivo-conductual, se entiende que los pensamientos, creencias y actitudes afectan a los sentimientos y emociones y al comportamiento. Por tanto, esta forma de terapia combina distintos métodos derivados de la terapia cognitiva y de la terapia conductual. Es decir, la terapia cognitivo-conductual, la TCC, consiste en una serie de técnicas que se centran en enseñar al paciente una serie de habilidades para afrontar mejor los distintos problemas. La terapia cognitivo-conductual se basa en la idea de que lo que pensamos sobre las diferentes situaciones afecta a nuestra manera de sentirnos y comportarnos. Por ejemplo, si interpretamos una situación de manera negativa, experimentaremos emociones negativas como resultado, y eso nos provocará que nos comportemos de una manera poco adaptativa. Es el tratamiento por excelencia para los trastornos de ansiedad como las fobias, pues se entiende que en este caso una situación traumática provoca que las situaciones análogas se interpreten como amenazantes. Esto causa que el paciente evite exponerse a estas situaciones debido al miedo intenso e irracional que siente. En la TCC, el paciente trabaja con el terapeuta para identificar y cambiar los patrones de pensamiento disfuncionales. Para identificar el problema, el terapeuta realiza lo que se conoce como análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta intenta averiguar los factores responsables de la producción o mantenimiento de los comportamientos calificados como desadaptativos y la relación de contingencias que se establece entre ellos. Una vez detectado y analizado el problema, se utilizan distintas técnicas cognitivo-conductuales como el entrenamiento en habilidades sociales, técnicas expositivas, técnicas de resolución de problemas, reestructuración cognitiva, etc. El objetivo de estas formas de intervención es modificar los patrones de comportamiento tanto en la manera de pensar y de sentir como en la forma de interactuar con los demás y con el entorno.
En tercer lugar, nos encontramos con la terapia humanista. La psicología humanista se considera la tercera ola de la psicología, contemplando las perspectivas cognitivo-conductual y psicoanalítica como las dos fuerzas predominantes anteriores a la humanista. Esta surgió a mediados del siglo XX a través de las propuestas y el trabajo de Abraham Maslow y Carl Rogers, principalmente. Está fuertemente influenciada la terapia humanista por la fenomenología y el existencialismo. Desde la primera se remarca el hecho de que nunca somos capaces de experimentar la realidad en sí de manera directa, mientras que ocurre lo contrario con aquellos aspectos subjetivos de los que somos conscientes. Las fuentes legítimas de conocimiento son la experiencia intelectual y emocional. Del existencialismo, esta forma de terapia recoge la reflexión sobre la propia existencia humana. Por tanto, desde esta perspectiva humanista, el individuo es un ser consciente, intencional, en constante desarrollo, cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. El paciente es visto como el principal actor o el actor principal en su búsqueda existencial. Esta búsqueda le obliga a pasar por una serie de etapas o estados subjetivos en los que se pregunta el porqué de lo que le ocurre, el significado de lo que está viviendo y qué puede hacer para mejorar su situación. El terapeuta humanista tiene un papel secundario como facilitador del proceso, permitiendo que el sujeto encuentre las respuestas que busca por sí solo. Uno de los conceptos clave de este tipo de terapia es la autorrealización del ser humano. En el contexto de la terapia humanista, hablemos ahora de la pirámide de Maslow y la autorrealización del ser humano. Maslow fue el autor de la pirámide que lleva su nombre, una teoría psicológica que explica la motivación humana. Según Abraham Maslow, nuestras acciones están motivadas para cubrir ciertas necesidades, o por la necesidad de cubrirlas, queremos decir. Existiría una jerarquía de necesidades humanas, defendiendo Maslow que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. En la parte alta de la pirámide se encuentran las necesidades de autorrealización.
Por lo que hace a Carl Rogers y la terapia centrada en la persona, se trata Rogers, o es Carl Rogers, otro famoso psicólogo humanista, el cual desarrolló lo que se conoce como terapia centrada en la persona, cuyo objetivo sería permitir que el paciente, al que Rogers prefiere llamar cliente, tenga el control de su propia terapia. La terapia centrada en la persona permite al cliente entrar en un proceso de toma de conciencia de la experiencia real y reestructuración de su yo. A través del establecimiento de una sólida alianza terapéutica con el terapeuta y de la escucha de los significados profundos de su propia experiencia. Para lograr esto, el terapeuta debería ser auténtico, congruente, tanto consigo mismo como con el cliente. Empático, se coloca al mismo nivel que el cliente, entendiéndolo no tanto como psicólogo, sino como una persona en la que puede confiar. El terapeuta es capaz de ponerse en el lugar del otro y a través de la escucha activa muestra que entiende al cliente. En tercer lugar, el terapeuta debería mostrar consideración positiva incondicional. Respetar al cliente como ser humano y no juzgarlo. Pasamos a la terapia Gestalt, desarrollada por Fritz Perls, Laura Perls y Paul Goodman en los años 40, siendo un tipo de terapia humanista, pues concibe al ser humano, sus metas y su abanico de necesidades y potencialidades. Desde esta postura se entiende que la mente es una unidad autorreguladora y holística, y se basa en el principio básico de la psicología de la Gestalt, de que el todo es más que la suma de las partes. Los terapeutas gestálticos utilizan técnicas experienciales y creativas para mejorar la autoconciencia, la libertad y la autodirección del paciente. Se trata de un modelo terapéutico que no solamente tiene sus raíces en la psicología Gestalt, sino que además está influenciado por el psicoanálisis, el análisis del carácter de Reich, la filosofía existencial, la religión oriental, la fenomenología y el psicodrama de Moreno. Para muchos, la terapia Gestalt es más que un modelo terapéutico. Es una auténtica filosofía de vida que contribuye positivamente en la manera de percibir las relaciones con el mundo por parte del individuo. Tiene gran importancia el momento presente y la autoconciencia de la experiencia emocional y corporal. Y el individuo es visto
desde una perspectiva holística y unificadora, integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales. Es decir, que entiende a éste en su experiencia global. Las sesiones de terapia giran en torno al insight respecto a las experiencias del paciente y alientan a éste a que explore de manera creativa la forma de encontrar su propia satisfacción en las distintas áreas de su vida. Así, de esta manera, el paciente puede vivir y experimentar las nuevas soluciones. Este es un enfoque más educacional que médico, como podemos ver. El terapeuta no es directivo. No le dice al paciente lo que debe hacer, sino que utiliza la capacidad educativa del diálogo y está más preocupado por el vínculo de confianza con éste, con el objetivo de aumentar la autenticidad de la relación para permitir que el paciente explore la experiencia en su totalidad. En quinto lugar, llegamos a la terapia sistémica. La terapia sistémica tiene en cuenta la representación de la realidad vista desde una perspectiva holística e integradora, donde lo importante son las relaciones y los componentes que a partir de ellas surgen. En las sesiones terapéuticas tiene mucha importancia la relación y comunicación en cualquier grupo que interaccione y que afecte al paciente o pacientes, entendido como un sistema. Se aplica en el tratamiento de trastornos conceptualizados como la expresión de las alteraciones en las interacciones, estilos relacionales y patrones comunicacionales de un grupo, como pueden ser parejas o familias, aunque también a personas individuales, teniendo en cuenta los distintos sistemas que componen su contexto. Tiene un enfoque en la solución de problemas más práctico que analítico, no siendo tan importante quién tiene el problema, por ejemplo, quién presenta agresividad, sino que se centra en identificar los patrones disfuncionales dentro del comportamiento del grupo de personas, para así redirigir esos patrones directamente. Se trataría de que los sistemas se encuentren el equilibrio, en consecuencia. En este marco de la terapia sistémica, hablemos de la terapia breve o terapia sistémica breve.
La terapia breve se desarrolla a partir de la terapia sistémica, ya que a principios de los años 70 se planteó que el modelo sistémico podría aplicarse a un solo individuo, aunque no asistiera a toda la familia. Esto supuso el nacimiento de la terapia breve del MRI de Palo Alto, que es un conjunto de procedimientos y técnicas de intervención que pretenden ayudar a los individuos, parejas, familias o grupos a movilizar sus recursos para alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. La terapia breve ha generado un cambio radical en la psicoterapia, al desarrollar un modelo breve, simple, efectivo y eficaz para ayudar a la gente a producir un cambio. En el apartado de otros tipos de psicoterapia, que sería el sexto, nos encontramos con que los modelos de psicoterapia propuestos hasta el momento son, sin duda, los más conocidos y aplicados para el tratamiento psicológico. Pero abrimos este último apartado porque aquellos modelos no son los únicos. Existen otras formas de terapia psicológica que han surgido recientemente y otros que han ido evolucionando de los anteriores. Por ejemplo, la terapia narrativa, que subrayamos especialmente, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitivo-social, la terapia hipnótica, que también subrayamos, luego veremos por qué, entre otras. Como un bonus, vamos a llamarlo así, de este vídeo, hablaremos de la terapia mindfulness. Se trata de un modelo de psicoterapia que está de rigurosa actualidad y ha generado un gran interés en los círculos científicos del momento o de la actualidad. Sobre todo de los últimos 20 años a esta parte. La terapia mindfulness recoge conceptos de la filosofía budista y de la terapia de aceptación y compromiso a partir de ahora ACT, por sus siglas en inglés. Y se ubica dentro de lo que se conoce como la tercera generación o la tercera ola de terapias psicológicas. El objetivo del mindfulness es que los participantes adquieran un estado de conciencia y calma que les ayude a autorregular su comportamiento y a conocerse mejor. Además de aceptarse uno mismo como es y estar en el presente. Pero más que un conjunto de técnicas para estar en el momento presente, es una actitud ante la vida. Se trata de un estilo de afrontamiento que impulsa las fortalezas personales. El mindfulness dota a los pacientes de un método para aprender a gestionar las emociones, reacciones, actitudes y pensamientos en orden
a que puedan afrontar las situaciones que se presentan en su vida mediante la práctica y perfeccionamiento de la atención plena. Con el progreso a través de la práctica de la conciencia plena en el momento presente y con una actitud de compasión hacia uno mismo, se desarrollan ciertas actitudes positivas en relación con el estado mental y las emociones, llegando a controlarlos desde la libertad, el conocimiento en uno mismo y la aceptación. Algunas referencias bibliográficas en torno a lo apuntado sería la obra de Ackerman de 1970, Teoría y Práctica de la Terapia Familiar, publicada en Buenos Aires por Proteo. Haley, obra de 1974, Tratamiento de la Familia, publicada en Barcelona por Toray. McNamee y Gagan, obra de 1996, La terapia como construcción social, aparecida en Barcelona en Paidós. O'Hanlon, obra de 1989, Raíces profundas, principios básicos de la terapia y de la hipnosis de Milton Erickson, aparecida en Buenos Aires en Paidós. Silverman, obra de 2005, What Works in Psychotherapy and How Do We Know? What Evidence-Based Practice Has to Offer, aparecida en Psychoanalytic Psychology, volumen 22, número 2, páginas 306 a 312. Lo que funciona en psicoterapia y cómo lo sabemos, ¿no? O cómo podemos saberlo. Lo que la práctica basada en la evidencia nos ofrece. Strapp y Binder, obra de 1984, Psychotherapy in a New Key, aparecida en Nueva York, en Basic Books. Wampel, Flukiger, Del Rey, Eolish, Frost, Pease y otros, obra de 2007, In Pursuit of Truth, a critical examination, meta-analysis of cognitive behavioral therapy. Parecido este artículo en Psychotherapy Research, volumen 27, número 1, páginas 14 a 32. Este último artículo de 2017, tras la verdad, podríamos traducirlo,
examen crítico de los metaanálisis de la terapia cognitivo-conductual. Y ahora sí, dejamos o cerramos el vídeo por hoy, porque este rinconcito del canal se ha abierto para permanecer abierto ya por siempre. Mientras que exista mi amigo Freud, seguirá este rinconcito del canal. Y nada más, tan solo os agradezco infinitamente vuestra presencia, vuestro compromiso con el canal. Os recuerdo que os suscribáis al mismo, si no lo habéis hecho ya, para que gane presencia en la red, que le deis me gusta al vídeo si efectivamente os ha gustado y os parece de interés. Y bueno, me permitís durante estos días que siga insistiendo en que estoy cerrando, ya prácticamente la tengo cerrada, de hecho, la captación de alumnos entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. En lo que se refiere a los alumnos de bachillerato, me resulta indiferente la modalidad de que se trate, puedo atenderlas todas sin ningún problema. Y bueno, pues eso, estoy cerrando el periodo de aceptación de alumnos para el próximo curso 22-23, para desarrollar con ellos clases de refuerzo escolar que se caracterizan por el valor añadido de la tutorización integral, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico. Estas clases también incluyen, cuando sea necesario, una atención especializada y específica para los alumnos o alumnas que presenten dificultades en el aprendizaje en materias concretas o dificultades que afectan a los distintos aprendizajes más generales, queremos decir, y la misma atención especializada y específica será prestada en el marco de estas clases a alumnos que presenten altas capacidades o sobredotación intelectual, algo en lo que tengo experiencia de más de 15 años. Bueno, dicho lo cual, me despido de vosotros. Ahora sí, os vuelvo a agradecer vuestra presencia y compromiso con el canal. O me despido hasta el próximo vídeo y os recuerdo, como siempre hago, que nuestro amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra presencia y apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.